Resulta importante hoy día justamente tratándose de una participación activa en lo que ha ocurrido en los desastres naturales. Este proyecto de ley no solamente busca ampliar el plazo de vigencia al 31 de diciembre no solo busca ampliar el plazo de vigencia de COFOPRI, sino además propicia que la entidad tenga procesos expeditivos y desregulados tales como procedimientos especiales para realizar el saneamiento físico legal de las posesiones informales, diagnóstico y acciones de saneamiento de centros urbanos, acceso a información de entidades del Estado e implementación de una base gráfica de propiedades, prevalencia de información y saneamiento de las inscripciones registrales, tratamiento de las contingencias generadas por las múltiples gestiones que han atendido la titulación sin concluirla, capacitación y gestión del catastro urbano. Señores congresistas, esta ampliación del plazo de vigencia del régimen temporal que asiste a COFOPRI desde el año 2006 se justifica con la existencia de una demanda de remanentes de formalización en posesiones informales comprobadas, demanda que se encuentra ubicada fuera de los cascos urbanos, que son precisamente los sectores sociales que integran los quíntiles de pobreza extrema. Estas zonas están pendientes de formalización y necesitan que COFOPRI continúe con sus labores para obtener el título de propiedad. En atención a los argumentos, señores congresistas, señor presidente, solicitamos al Pleno la aprobación, entendiendo que es un proyecto de ley bastante importante para el desarrollo de la reconstrucción de nuestro país, además. Gracias, presidente. Muchas gracias. La congresista Jenny Vilcatoma tiene la palabra. Hola, Lucho. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, cabe precisar que si bien es cierto, es urgente y necesario establecer las medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad informal y corresponde a este magno Congreso otorgar nuevas facultades a COFOPRI, es necesario tener en cuenta que de conformidad a las leyes actuales existen tres entidades principales que concurren en el proceso de saneamiento físico-legal de los pobladores. Las municipalidades se encargan de detectar las posesiones informales, entregar los certificados de posesión y dar opinión sobre si las ocupaciones informales se encuentran o no en una situación de riesgo. COFOPRI, que desarrolla los procesos de formalización integral, formalización individual, la incorporación en el catastro de las poblaciones que se van a formalizar y finalmente inscriben los títulos saneados en los registros públicos. Y tres, SUNARP. Inscribe y registra los títulos saneados y garantiza la seguridad jurídica de los mismos. De acuerdo a la casuística, señor presidente, considero que en cada una de estas entidades se deben desarrollar políticas concretas anticorrupción que permitan que los procesos de saneamiento físico-legal sean transparentes, rápidos y al menor costo para los pobladores según su respectiva competencia. En las municipalidades se debe implementar acciones de la autoridad municipal que estén orientadas a evitar que las áreas de catastro urbano entreguen de manera indiscriminada los certificados de posesión, algunas veces a sabiendas que las posesiones informales se encuentran en áreas de alto riesgo, áreas arqueológicas, propiedad privada o de otro tipo. Se debe evitar que la entrega de certificados de posesión o el apoyo para desarrollar el saneamiento físico legal se dé a cambio de una coima y se obligue o se pueda obligar a un apoyo político a la autoridad a modo de chantaje. Se debe evitar que los planos sean modificados ilegalmente para favorecer a determinados sectores a cambio de una coima. En este ámbito, considero que se debería poner límites a la entrega indiscriminada de certificados de posesión y que su entrega deba circunscribirse a los sectores que realmente lo necesitan. Respecto a COFOPRI, se deben dar directivas precisas para evitar que en determinadas situaciones las oficinas zonales simulen la existencia de posesiones informales para favorecer a privados, situación que se ve con mucha frecuencia en complicidad con las municipalidades. En los casos en que COFOPRI vende un terreno a título oneroso en espacios donde ha desarrollado los procesos de saneamiento físico-legal, se debe evitar que los funcionarios favorezcan a sectores que no lo merecen a cambio de una coima, tal como ha ocurrido en el caso de la venta irregular de 30 hectáreas en el sur de Lima.
Continúe, por favor. Voy a pedir que guarden silencio. Continúe, congresista, un minuto adicional. Gracias, señor presidente. Tal como ha ocurrido en el caso de la venta irregular de 30 hectáreas en el sur de Lima, en Chilca, en la década pasada, como fue de conocimiento público. Se debe tener más celo para evitar que algunos profesionales que laboran al interior de COFOPRI direccionen los procesos de formalización para una oficina zonal de COFOPRI y favorecer a terceros, utilizando discrecionalmente la información que otros ciudadanos no pueden tener acceso. Tenemos información, por ejemplo, que en el caso de COFOPRI de Chiclayo existiría un COFOPRI paralelo, una especie de azangarito, donde se utiliza la información oficial para favorecer a determinados sectores y a determinados ciudadanos que solicitan vía conducto regular simplemente no son atendidos o deben esperar más de una década para ser atendidos. La información debe ser de forma oficial, pero que atienda de manera igualitaria a todos los sectores. Y finalmente, en la SUNAR. En esta entidad, los cambios institucionales deberían estar orientados principalmente para vigilar el comportamiento de los registradores. ¿Quiénes son los que reciben y procesan en primera instancia la documentación sobre predios a registrar o a cambio de titularidad? Los casos de corrupción más comunes se presentan en los registros que realizan las comunidades campesinas y algunos sectores privados, aceptando documentación falsa, planos y límites alterados. Se debería establecer un mecanismo de segunda verificación de la documentación con conocimiento de los terceros que podrían ser perjudicados antes que la inscripción o modificación de una propiedad sea aceptada. Es urgente que se instale una política transversal. Un minuto de culmino. Y se proponen dos medidas concretas: digitalizar procesos usando tecnologías de información, modernizar su página web para que los procesos sean más transparentes y evitar la manipulación de los funcionarios de los procesos e información. Y segundo, que en cada entidad y sede zonal debe crearse una oficina anticorrupción o de quejas para recibir las denuncias que tienen los pobladores. Finalmente, señor presidente y colegas, nuestra responsabilidad y obligación con el país es la de dotar leyes que no se encuentren de espaldas a la realidad y que sean ágiles en este caso concreto para formalizar la propiedad informal. En ese sentido, apoyaré esta iniciativa. Muchas gracias. A usted. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta, por Peruanos por el Cambio. Gracias, presidente. Saludando a toda la representación nacional. Presidente, en el Perú existen más de 16.500 pueblos que esperan terminar sus procesos de formalización con predios que todavía no están siendo titulados. Se estima que hay alrededor de 2.400.000 lotes que tienen que ser titulados en los siguientes años. Sin embargo, la titulación ha sido un proceso lento y en algunos casos frustrados. En la década del 90, y eso hay que saberlo reconocer, en la década del 90 se inició efectivamente a través de COFOPRI, se inició un proceso intensivo de formalización de la propiedad en el Perú. Ese proceso, sin embargo, por decisiones políticas, se fue disminuyendo, se le bajó la capacidad de titulación y cada 5 años el Congreso tiene que nuevamente permitir que COFOPRI siga existiendo cuando eso debería ser una política de Estado con una institución permanente que se constituya como una suerte de Superintendencia Nacional de Catastro, Registro y Formalización en el Perú. Eso, que no lo puede hacer el Congreso por iniciativa propia, sino que tiene que venir como parte de una reforma del Estado desde el Ejecutivo, es algo en lo cual tenemos que ponernos a trabajar. La formalización, ha dicho el presidente Kuczynski, es fundamental como política de Estado. Y la formalización tiene que ser en el ámbito económico, como también en la fuerza laboral, pero también la formalización de la propiedad, que es un aspecto fundamental para asignar riqueza a los pobladores más pobres de nuestro país. La informalidad afecta básicamente a los sectores populares y a los sectores más desfavorecidos de nuestro país. Solo en Lima tenemos 2.500 pueblos que no están formalizados. Solo en Lima tenemos 604.000 lotes que están pendientes de titulación.
Presidente, como uno de los promotores de esta iniciativa, el proyecto de ley 386, nuestra bancada obviamente va a apoyar este dictamen a efectos de poder permitir que COFOPRI pueda tener una ampliación de plazo en la existencia institucional y que se pueda fortalecer el plan de formalización de la propiedad en el Perú. El proyecto de ley también incluye, entre otras cosas, permitir la exoneración, por ejemplo, de tasas y aranceles que los gobiernos locales cobran y que de alguna manera se constituyen una traba para la formalización en el Perú, pero a su vez permite que COFOPRI pueda desarrollar convenios con las municipalidades en el marco de la autonomía que tienen los gobiernos locales como parte de la política de formalización y que puedan delegar en COFOPRI este trabajo. Como bien decían nuestros colegas, queremos evitar que la formalización sea una formalización del mercado informal, que sea la formalización que venga desde una oferta negra de un mercado informal. La formalización tiene que venir desde el Estado institucionalmente y para eso tenemos que formalizar, tenemos que permitir que COFOPRI pueda seguir haciendo el trabajo de formalización. Insisto, presidente, la formalización de la propiedad en el Perú tiene que ser una política de Estado y en ese sentido apoyamos y suscribimos esta iniciativa legislativa. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra el congresista Rosas por Castro por Frente Amplio. Congresista Castro. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores colegas, congresistas. El problema de la titulación de los predios creo que es un problema nacional, pero no estamos de acuerdo de manera infinita que se cree COFOPRI, porque justamente los grandes problemas nacionales es que nunca terminan de solucionarse este problema en la medida de que de manera permanente hay que irle ampliando los plazos. En los últimos tiempos son muy pocos los predios que se han titulado. ¿Y por qué? Justamente porque los funcionarios tratan de encontrar un mecanismo de asegurar su trabajo de manera permanente. ¿Y quién es el gran perjudicado? ¿Quiénes son los grandes perjudicados? No solamente es el Estado, sino cada uno de esos propietarios que lo están meciendo y meciendo y meciendo cada vez. Entonces hay que ponerle un punto final, señor presidente, a cada una de estas cosas. No de manera, pues, interminable van a estar en este proceso. En algún momento tenemos que terminarlo. Por eso es que nosotros discrepamos, por ejemplo, con la posición anterior de crear de manera permanente. COFOPRI se creó con un fin específico y durante un periodo determinado. No se logró ni siquiera dar los títulos ni al 40% de cada uno de ellos. Y así progresivamente, por cada temporada, no llegan a concluirse nunca estos procesos. Ahora bien, a esta situación se agrega que en registros públicos también se cobran altas tasas. Y la gente que no tiene dinero es indudable que también resulta siendo una limitante. El Estado cobrándole al Estado. Consecuentemente, estas tasas o deben ser gratuitas o caso contrario deben tener un costo mínimo, señor presidente, para lograr este ansiado objetivo de la titulación de cada uno de estos predios y de cada uno de estos nuevos propietarios. Por otro lado, también sobre este tema hay que ser muy claro. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales han hecho su feria, han hecho sus grandes negociados. Por eso es de que tampoco nosotros tenemos que estar detrás de cada una de estas cosas con tiempos límite y sobre todo poniéndole metas claras y objetivas por cumplir año a año a COFOPRI. Nosotros hemos tenido la experiencia, por ejemplo, en el Cono Norte. Durante más de 15, 20 años los están metiendo con el mismo cuento. Sin embargo, la presión popular hizo que en menos de 30, 40 días, en 60 días prácticamente se ha titulado a los sectores del Cono Norte de Lima. Después de casi 20 años de estar llorando ahí en COFOPRI. Y lo que queda claro es de que tampoco en esto nosotros podemos permitir o darles una ventaja para que los gobiernos locales, desde los gobiernos distritales, provinciales y los gobiernos regionales, se constituya en la nueva fábrica de millonarios que a través del tráfico de terrenos, señor presidente. Y en todo caso, para concluir, señor presidente. Para que concluya un minuto. Simplemente para concluir, en este sentido que
tenemos que ser muy claros. Los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen que tener un compromiso social, pero también nosotros para eso tenemos que ponerle límites a este tipo de situaciones y me parece que eso es lo que está relativamente ausente, porque caso contrario, si nosotros no ejercemos un control directo sobre cada una, y esa es la Comisión de Vivienda, para eso tenemos una Comisión de Vivienda ahora, la tuvimos el año pasado, la hemos tenido durante N años y nunca se han interesado por estos problemas y más aún en el caso de Lima, que es un problema capital respecto a esto. Nosotros en cada una de las provincias de igual forma lo tenemos y esperan una solución respecto a este tema, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Tenemos un saludo, por favor, antes de continuar con rol de oradores. Señores congresistas, la mesa directiva saluda a los alumnos y docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que se encuentran acompañados de la congresista Foronda Farro. Ahora tiene el uso de la palabra el congresista Pacori. En la lista está el congresista Elías, el congresista Lescano y el último de la lista, el congresista Sheff. Muchísimas gracias, señor presidente. Con este proyecto de ley, señor presidente, lo que se está dando son facultades excepcionales a COFOPRI y eso es un tema que nos llama la atención y creo que lo han manifestado bastantes colegas al hacer su exposición. Con estas facultades excepcionales lo que están haciendo es postergar y a cada rato alargar el funcionamiento legal que debería de tener COFOPRI. Y esto sí ameritaría hacer un llamado de atención al Ejecutivo para que de una vez presente el marco normativo del real funcionamiento que deba tener COFOPRI para el tema de la formalización de todos los predios, que es una labor importante que se destaca y que se reconoce. Dentro de estos aspectos fundamentales que plantea este proyecto de ley, hay que destacar el tema de las funciones que viene haciendo COFOPRI en el tema de las actividades catastrales y como lo han manifestado, el tema del levantamiento de información, tanto del levantamiento y actualización en el tema catastral, en la actualidad lo vienen realizando 3 entes. Lo realizan los de la SUNARF, lo está realizando el COFOPRI y asimismo lo realizan los municipios. Con una disposición el día de hoy se está poniendo claramente de que va a ser bajo un convenio que tenga que firmar COFOPRI con estos entes y así de esta manera no se dupliquen acciones en el tema del levantamiento de información catastral y eso hace pues de que tengamos un ente que pueda tener como un ente rector para recoger toda la información de las actividades catastrales que se requiere principalmente para el tema de saneamiento y el otro tema es para el tema de que se puedan reconocer los títulos de los predios en el tema catastral. Eso es un tema que se debe destacar, que está dentro de esta iniciativa legislativa y que pues se debe de ser aprobado dentro de este pleno del Congreso, señor presidente. Muchísimas gracias. A usted. Tiene la palabra el congresista Elías Rodríguez y después el otro congresista Elías, pues eran los 2 Elías que habían pedido la palabra. Congresista Elías Rodríguez. Señor presidente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero ser muy breve para, en nombre del APRA, poder establecer una posición con respecto a este proyecto de ley. COFOPRI es la institución especializada en el país de poder realizar los procesos de titulación en las zonas que corresponden al Estado. Anteriormente su vigencia correspondía a titular a aquellos sectores o asentamientos humanos que estaban comprendidos hasta el 31 de diciembre, me parece, del año 2010. Luego el 2004. Luego el gobierno anterior establece un decreto supremo, señor presidente, el 1202, en el cual establece que ya no será a título gratuito, sino a título oneroso, y establece que las facultades de COFOPRI también ingresan a hacer este tratamiento de titulación al 10 de noviembre del año 2011. Señor presidente, no podemos entregarle a este organismo cada ciertos 2 años la vida y existencia mediante esta norma, cuando sabemos que los asentamientos poblacionales requieren de la participación y trabajo efectivo de COFOPRI, como lo ha venido desarrollando a lo largo de estos últimos años. Cada año, señor presidente, COFOPRI establece metas para llegar a los asentamientos humanos, previamente un diagnóstico, buscando, señor presidente, la titulación correspondiente.
y por el contrario tiene graves deficiencias. Las deficiencias son económicas y de personal. Y encima, señor presidente, están con los contados años que mediante las leyes que les autorizan, les ampliamos la vigencia. En consecuencia, esta participación es para dar mi total, pleno respaldo, a nombre de toda la bancada aprista, a este proyecto que entrega la oportunidad a que COFOPRI siga titulando, a exonerarlo de estas tasas de los registros públicos, pero también le pedimos a la bancada de gobierno, traten de instrumentalizar, de implementar a través del Ministerio de Vivienda el presupuesto suficiente y necesario para el personal que requiere esta institución. Nuestro voto es de apoyo, adhesión y respaldo a estos proyectos que le dan la vigencia necesaria a COFOPRI y esperamos que las metas sean tener más localidades tituladas. En nombre del APRA y la Libertad apoyamos este proyecto. Termino mi intervención otorgándole a mi colega, vocero de la bancada de PPK, la palabra, Vicente Ceballos. Muchas gracias. Ya. A ver, le vamos a dar una interrupción con Congresista Ceballos y creo que, como escucho que todos están a favor, tratemos de avanzar. Congresista Ceballos. Presidente, gracias. Gracias, congresista. Presidente, creo que nadie puede estar en desacuerdo con este tipo de proyectos de ley porque tienen un alto contenido social. Es más, un colega nuestro también es autor de uno de los 4 proyectos en los cuales se sustenta este dictamen. Pero esto no me libera, presidente, de hacer una observación, en el ánimo no de neutralizar la aprobación de esta norma, y es la vigencia del artículo 74 de la Constitución. Dice textualmente: los tributos se crean, modifican o derogan o se establecen una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo. Y a renglón seguido dice, ¿no? Salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Y estamos hablando de exoneración de tasas. Y aquí la Constitución expresamente está señalando que esta remisión y competencia corresponde al decreto supremo. En consecuencia, yo sugeriría, presidente, en el ánimo no de neutralizar que se pueda aprobar esta norma, que se haga esa corrección y que se delegue, obviamente una ley es obligatoria, que se delegue en el artículo 8 a que el Poder Ejecutivo, en los términos más cortos, pueda corregirse y mediante un decreto supremo puede exonerar de estas tasas. Simplemente es una observación de orden constitucional, presidente. Gracias. Gracias. Me imagino que el presidente de la comisión ha escuchado la observación. Pero todavía le decía sobre la observación que ha hecho el congresista Ceballos. La palabra tiene el congresista Elías Ábalos. Gracias, señor presidente. Quiero felicitar esta propuesta. Nosotros originalmente presentamos este proyecto de ley para titular a los damnificados de mi región Ica del terremoto del año 2007. Celebro de que más congresistas hayan aportado para que la titulación llegue a todo el Perú. Pero hay que recordar también, señores congresistas, que ha habido muchos alcaldes que se han aprovechado de esta situación, han traficado con esto, con la necesidad del pueblo. Prueba de ello es que en este mismo Congreso se formó la comisión Canches para investigar casualmente al Forsur, al cual le pedí información al fiscal de Ica para que me informara cuál fue el motivo por el cual se encarpetó, se archivó toda esa investigación que le costó al Estado cerca de 1 millón de soles. En la actualidad, el fiscal de la Nación tiene en sus manos la oportunidad de poder reaperturar ese caso y que sean sancionadas las autoridades que lucraron con la necesidad del pueblo. Muchas gracias. A usted. La palabra la ha pedido el congresista Lescano ahora. Al siguiente orador le pido interrupción. Presidente, para algunas cosas muy puntuales, creo que en el artículo 1 se tiene que corregir un asunto de redacción porque se ha consignado en el artículo número 1 de esta ley que establece medidas complementarias para la promoción de acceso a la propiedad formal. Dice, la presente ley tiene por objeto establecer medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad informal. Creo que las medidas son para acceder más bien a la propiedad formal, no informal, porque estamos formalizando lo informal. Entonces yo creo que eso en redacción se tiene que corregir. Y en segundo lugar, como bien ya lo han dicho algunos parlamentarios, las medidas o los procedimientos que se están siguiendo
para poder entregar el título a los peruanos a través del COFOPRI, es decir, que hay un proceso de formalización de lo informal que está en manos del COFOPRI, no pueden delegarse, pues, señor presidente, a los municipios. Incluso están autorizando la venta directa de los predios. Se está estableciendo que les cobren. No se sabe cuánto les cobrarán, cuánto venderán. Hay varios alcaldes que han sido detenidos y procesados por tráfico de terreno. Entonces, los procedimientos de ciudadanos que están en proceso de formalización en COFOPRI tienen que seguir en esa institución, señor, porque si no va a haber un corte ahí que van a pasar de una institución a otra y en esa otra institución que se llama municipio le van a vender directamente los predios. Y va a ser una especie de negociado que se está facultando a través de una ley. Pensamos, señor, que los procedimientos en trámite tienen que seguir en COFOPRI, que es la institución que conoce, que es la institución que está haciendo los trámites y que tiene experiencia en esta materia. Transferir a los municipios es premiar lo que se ha dicho también. Los municipios, varios municipios han tolerado el tráfico de terrenos. Algunos alcaldes han sido cómplices de los traficantes y ahora los están premiando con un dispositivo que se transfiere todo lo que se está formalizando a los municipios. Habrán municipios buenos, señor, entendemos, pero el procedimiento que se está facultando en esta ley creo que no es el más conveniente y esos procesos en trámite, repito, deben seguir en COFOPRI para hacer una buena formalización. Eso es todo, señor presidente, y muchas gracias. Congresista Robles, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, presidente, queridos, buenas tardes, perdón, presidente, queridos colegas. Si de formalización se trata, no podemos en primer lugar dar la espalda a la realidad frente a una serie de instituciones, sobre todo del Estado, para mejorar en sí las infraestructuras. Y mi preocupación es especialmente en estos dos grandes sectores, como es en educación y salud. Pues estas instituciones no les destinan presupuesto y es por ello esta gran preocupación. Es por eso que solicito, señor presidente, que dentro de la disposición final sea transitoria, para que se inicie en sí en el sector estatal, siendo obligatorio los sectores tanto salud como educación, en beneficio en realidad directo tanto de los estudiantes como de los ciudadanos, porque podemos darnos cuenta que cómo se encuentran nuestros hospitales, no se puede prácticamente cómo se encuentra en el nivel de la estructura y siempre nos dicen que prácticamente no está saneado. En las instituciones educativas hoy en día también cómo se encuentran y también nos dicen que no se puede pues el tema de construir o invertir porque no se encuentran saneados. Frente a esa situación, señor presidente, nuevamente digo que pues solicito una disposición final transitoria. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Congresista Villanueva. Finalmente. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio me pide la palabra el congresista Ríos. Ríos. Las dos intervenciones. Las dos intervenciones, congresista Ríos. Gracias, presidente. Gracias, colega. En efecto, nadie vamos a estar en contra de la titulación, presidente. Pero, sin embargo, en los diferentes APBs, hablo del Cusco, estos asentamientos ya están por 20, 25, 30 años, a pesar de que el Estado ya ha invertido en pistas y veredas, servicios de electricidad, saneamiento básico. COFOPRI no puede titular, porque estos terrenos pertenecen muchas veces a comunidades campesinas. En ese sentido, presidente, quisiéramos que a COFOPRI se le dé herramientas técnicas, políticas y legales para que estos APBs, con el derecho que les asiste, sean titulados. Muchas gracias. ¿Tú estás de acuerdo, no? Congresista Villanueva puede iniciar su sustentación. Gracias, presidente. Presidente,
Las intenciones de esta propuesta de ley sin duda son muy buenas, pero hay que superar algunos vacíos que tiene y la temporalidad también. Uno es que está demostrado que crear organismos como el caso de COFOPRI para temas puntuales y temporadas muy cortas no da resultado. La función de COFOPRI es buena. Necesitamos a COFOPRI más allá de lo que hoy día cumple, no solamente en temporalidad, sino en funciones. Me refiero a los municipios. Se dice que los municipios se aprovechan de las situaciones, siempre estamos legislando por el temor. Muy bien, legislemos correctamente. En el caso de COFOPRI, por encargo del Ministerio de Vivienda, puede encargarse de cubrir un vacío. Los planes catastrales de todos los gobiernos locales, distritales y provinciales del país. ¿Y por qué es necesario este plan catastral que lo tienen muy pocos? Porque tiene que ver también no solamente con la formalización de la propiedad, sino también con un proceso de descentralización fiscal. Y eso es lo que detiene muchas veces o justifica la centralización, y la centralización es un cáncer que no deja resolver el problema. Y entonces, presidente, saludando esta propuesta de ley para cubrir problemas temporales de emergencia, debe ser tomada más bien como un organismo que se mantiene en el tiempo, como política de Estado o política o grupo que pertenezca al Ministerio de Vivienda de manera permanente para cubrir estos vacíos que necesitas, tanto para fortalecer el tema a futuro de la descentralización fiscal como para... Continúe, por favor. Para cubrir la formalización, presidente. Gracias. Gracias a usted. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista presidente de la Comisión de Vivienda, Álvarez Rodríguez. Señor presidente, habiendo escuchado con atención la intervención de los colegas congresistas, a quienes agradezco, hay una modificación en el artículo 1 que hizo referencia el congresista Lescano. El artículo 1 debe decir propiedad formal, efectivamente, y en las disposiciones complementarias finales, en el acápite tercero, dice 90 días. Al respecto, me permito acumular al presente dictamen el proyecto de ley 19/2017/CR, ley que fortalece la promoción y acceso a la propiedad informal, de mi autoría. Muchas gracias. Solicito, presidente, se someta a voto. Ok, muchas gracias, señor congresista. Teníamos un saludo antes de... La mesa directiva saluda a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú, quienes están presentes en las galerías, acompañados del congresista Lucio Ávila. Muchas gracias. Señor relator, para que pueda leer las modificaciones que envió el presidente de la comisión. Modificaciones al texto sustitutorio. Parte pertinente, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad formal y otorga nuevas facultades al organismo de formalización de la propiedad informal COFOPRI. Disposiciones complementarias finales. Parte pertinente, tercera, reglamentación. El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de 90 días, dictará las disposiciones reglamentarias a la presente ley. El texto que ha sido leído se ha presentado el presidente de la comisión. Congresista Espinosa, ya vamos a proceder a votar. Congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, es por un tema de un error material respecto a la ley. En la propuesta dice ley 29.823 y debería decir ley 28.923. ¿Por qué? La ley 29.823 autoriza el aumento de la cuota